¿Podemos estimar cuántos barcos y aviones se perdieron en el Triángulo de las Bermudas? ¿Han sido sus desapariciones el resultado de errores humanos o fenómenos meteorológicos? Intentemos averiguarlo. Tenemos la curiosa historia del SS Cotopaxi. Este barco desapareció en 1925, cuando viajaba desde Charleston, Carolina del Sur, a La Habana. Nunca llegó a su destino. Años más tarde, en la década de 1980, se encontró un naufragio a 65 kilómetros de San Agustín, Florida. Como los especialistas no pudieron determinar de qué y de dónde provenía, lo apodaron naufragio del oso. Hicieron falta muchos años de trabajo realizados principalmente por biólogos marinos para identificar que este barco desaparecido era el SS Cotopaxi. Esto se confirmó en enero del 2020, pero ¿cómo apareció y cómo llegó allí? Ya que este misterioso naufragio ni siquiera estaba en el Triángulo de las Bermudas. Veamos a quién se le ocurrió este término. Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalarlo el Triángulo de las Bermudas en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximadamente de toda la área. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin ningún rastro. Sus restos en la región no han sido recuperados. En el 30 de enero de 1948, un avión de pasajeros conocido como Star Tiger desapareció cuando volaba de las Azores a las Bermudas. Casi un año después, el 17 de enero de 1949, otro avión desapareció cuando volaba de las Bermudas a Kingston, Jamaica. También se trata de un Star Airwell. Era como si el triángulo diabólico favoreciera a este modelo en particular. El 28 de diciembre de 1948, el Douglas DC-3NC-16002 desapareció con un vuelo de San Juan de Puerto Rico a Miami. No se encontró su rastro de la aeronave, ni de las 32 personas que iban a bordo. La investigación de la Junta de Aviación Civil concluyó que no había suficiente información para determinar por qué desapareció. El 26 de septiembre de 1955, un yate de recreo con EMAR 4 fue encontrado a la deriva en el Atlántico, al sur de las Bermudas. El barco estaba vacío, sin tripulación ni pasajeros. Nunca se encontró a las personas. Parecía extraño que el yate estuviera intacto, y es poco probable que la tripulación lo hubiera abandonado voluntariamente sin una clara amenaza de ahogamiento. Y otra vez aviones. El 28 de agosto de 1963, un par de aviones KC-135 Stratotanker de las Fuerzas Aéreas estadounidenses colisionaron y se estrellaron en el Atlántico, a 480 kilómetros al oeste de las Bermudas. No hay más misterio aquí. Bueno, chocaron, esas cosas pasan. Pero ¿por qué en el Triángulo de las Bermudas? Uno no puede evitar pensar que las cosas no son tan fáciles de explicar como podría parecer. A juzgar por las fechas podría pensarse que todo esto ocurrió hace mucho tiempo, pero no es así. El siguiente incidente ocurrió hace poco. El Mako Cuddy Cabin de 20 pies con 20 pasajeros a bordo fue dado por desaparecido un día después de haber llegado a Lake Worth, tras cruzar la corriente del Golfo, desde las Bahamas. Fue visto por última vez el 28 de septiembre de 2020. La búsqueda del barco o de los pasajeros no dio ningún resultado. No había constancia de ninguna señal de socorro. Las labores de búsqueda con aviones y barcos duraron 84 horas y abarcaron un área de 17 millas cuadradas, lo que equivale aproximadamente al doble de tamaño del estado de Massachusetts, pero fue en vano. Estos no solo son algunos ejemplos.
En total hay docenas de extraños incidentes registrados que ocurren en la zona del Triángulo de las Bermudas. La gente ha llegado con todo tipo de teorías, suposiciones audaces y revelaciones escépticas sobre el Triángulo de las Bermudas y sus extraños acontecimientos. Y por supuesto se ha investigado mucho este campo. Probablemente les sorprenderá saber que a pesar de todo su misterio, la zona del Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más explorados de los océanos, y no solo por sus misteriosas desapariciones de barcos de aviones. Muchas expediciones fueron enviadas a la zona del Triángulo de las Bermudas para estudiar la corriente del Golfo, la influencia del océano en el clima, los fondos marinos y sus minerales, así como la estructura geológica de la corteza terrestre. En las profundidades del fondo oceánico, quienes consideran que el Triángulo de las Bermudas es una auténtica trampa mortal tienen razón, al menos desde una perspectiva. En efecto, se trata de una región oceánica extremadamente compleja. En esta región coexisten enormes bajios y depresiones de aguas profundas, un complejo sistema de corrientes marinas y una intricada circulación atmosférica. En 1945, el avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando de una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las dos brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indicaban que Taylor no tenía reloj en ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Vernon sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que le hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba con su avión cuando fue rodeado por dos enormes nubes que formaban un remolino y giraban en forma de espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes, descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, cuando tenía que haber durado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debió haber sido empujado hacia el tiempo. No solo se han visto nubes de aspecto extraño sobre el Triángulo de las Bermudas. En 2014, un piloto recordó casi chocar con un objeto volador que no se pudo identificar. Incluso uno de estos grandes encuentros fueron grabados. En 2014, un piloto recordó casi chocar con un objeto volador que no pudo identificar. Algunos de estos extraños encuentros incluso fueron grabados. Ese fue un caso del vuelo de principios del 2015, cuyos pasajeros notaron un curioso objeto flotando sobre el aire. Los pilotos aún tienen que descubrir qué es lo que realmente vieron allí, pero posiblemente son explicaciones que no vamos a poder explicar hasta el momento. Los oceanógrafos, por ejemplo, también han tratado de explicar por qué los barcos desaparecen en estas zonas. Recientemente regresaron a una de sus viejas teorías: olas rebeldes. Son inmensas paredes de agua que surgen de repente. Si varias de estas olas se elevan simultáneamente, se superponen como un sándwich. Si una sola ola puede alcanzar 10 metros de altura y ocurren simultáneamente, se puede crear una ola rebelde que puede superar 30 metros de altura. Este tipo de olas pueden alcanzar rápidamente incluso los barcos más grandes. Si te ha parecido interesante el video, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Nos vemos hasta la próxima.